Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es de lo que son las tecnologías de impresión 3D, cuáles son las principales técnicas de producción tridimensional, de producción de objetos a nivel tridimensional, qué tipos de materiales, por ejemplo, se pueden utilizar para este tipo de técnicas y de pronto también cómo pueden ustedes tener en cuenta a la hora de diseñar una pieza, pues hay que tener ciertos criterios, ciertos elementos que estén orientados a la correcta producción del modelo, dependiendo de lo que se quiera. Me refiero a que hay dos objetivos para los cuales uno puede crear modelos eh, a través del diseño asistido por computadora, no necesariamente en Rhino, sino en aplicaciones de este tipo y que debe tener uno en cuenta para que obviamente ese modelo salga o con el objetivo de que se puedan evaluar los aspectos formales de una propuesta, en el caso de las maquetas, o en el caso de los prototipos, los aspectos funcionales, ¿sí? Entonces, digamos que para el tema de la arquitectura se utiliza más el tema de los aspectos formales, es decir, la parte de maquetación, y para el caso de productos o la ingeniería, el diseño de productos, pues el diseño industrial y la ingeniería o carreras afines, pues se utiliza más el tema del prototipado. Sin embargo, sirve para los dos. ¿Por qué les hago esta acotación? Porque no es lo mismo desarrollar un modelo que va a estar orientado a la producción desde el punto de vista de evaluar los aspectos formales y estéticos de una propuesta a evaluar los aspectos funcionales de un prototipo, ¿sí? Y de igual manera no es lo mismo orientar un modelo que va a estar optimizado para la visualización, por ejemplo, cuando se habla, de, digamos, de un complemento, como por ejemplo los software de animación como 3D Studio Max o Cinema 4D o este tipo de aplicaciones. Y entonces no es lo mismo preparar un modelo que va a estar orientado a que sea renderizado o sea animado a un modelo que va a ser producido, ¿sí? Ya sea por un prototipo o, digamos, una técnica de producción final, no necesariamente una serie corta, pues cuando me refiero a serie corta es un número limitado de objetos. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de la tecnología de impresión 3D. Entonces, primero, lo que hay que saber acerca de las tecnologías de impresión 3D es que son digamos, un método de fabricación que se ha venido popularizando más o menos desde el año 2001. ¿Por qué desde el 2001? Porque, digamos, aunque es una técnica o digamos es un concepto que viene desde los años 50 más o menos, desde 1954 aproximadamente, donde se ha venido creando, se ha venido desarrollando. Digamos que quien inventó, la empresa que inventó esta tecnología, obviamente patentó esa invención y, bueno, no sé si ustedes lo sabían, pero pues ante, digamos, los organismos internacionales de derechos de autor y patentes y, bueno, todo este tipo de cosas, las patentes tienen un límite de años en los cuales la persona que patenta una tecnología o patenta un mecanismo, bueno, hay diferentes tipos de patentes, pero cuando alguien patenta algo, después de un determinado tiempo, digamos de 10 años, 20 años, 30 años, no sé la verdad en este momento cuánto tiempo es, pero sé que es un tiempo que esa entidad que patentó, a través de la cual se patentó esa invención, permite que esa persona se usufructúe de esa invención. Es decir, que nadie pueda utilizar esa tecnología a no ser pues que la persona decida comercializarla o decida ceder los derechos de uso de esa patente. En el caso de la empresa que inventó, que creó e inventó la impresión tridimensional, pues ellos no la compartieron. Entonces simplemente lo que hicieron fue empezar a desarrollarla por ellos mismos y digamos que el límite de años que se generaron pues para que esa empresa pudiera usufructuarse de esa invención,
las patentes se vencieron en el año 2001, ¿sí? Entonces, cuando se vencieron en el 2001, pues ya en el momento en que se liberaron, ya muchas empresas entraron a enterarse sobre la tecnología, empezaron pues a tomarla como concepto, a tomar la base y se empezaron a desarrollar nuevas tecnologías a partir de esta. Ahorita vamos a hablar un poquito de cuál fue la primera, que es la que dio la invención a este tipo de tecnología, que es la estereolitografía, y después cuáles fueron las que fueron evolucionando hasta llegar a una pues que es la más conocida en nuestros días, que es la DFM o la deposición por hilo fundido, que son las impresoras pues que han visto ustedes por ahí en internet, o de pronto incluso algunos de ustedes podría tener una de esas impresoras en la casa. De hecho, en la universidad hay como un laboratorio donde tienen algunas impresoras de esta. Si no estoy mal, creo que son como cinco impresoras las que hay en la universidad. No sé si hayan adquirido más o cuál haya sido el tema, pero bueno, ahí en la universidad hay varias, que todas son de deposición por hilo fundido. Entonces, ahorita vamos a ver en qué consiste. Bueno, vamos a comparar la impresión tridimensional versus el modelado tradicional. Cuando me refiero al modelado tradicional, es lo que tradicionalmente la industria ha venido haciendo para generar las diferentes partes o piezas, ya sea o de productos o de prototipos. ¿Listo? Entonces, las impresoras 3D forman parte de lo que se conoce como proceso de fabricación aditiva. ¿Por qué es proceso de fabricación aditiva? Pues porque, como su nombre lo indica, lo que se está haciendo es adicionar capas de material, y esas capas van construyendo una sobre otra pues la forma o la pieza que se quiera fabricar. En el caso del modelado tradicional es una fabricación sustractiva, porque lo que se tiene es que una herramienta, normalmente es una herramienta que va girando, ¿sí? Que tiene una broca o una fresa en su punta, pues va generando desgaste o desbaste en un material que puede ser madera, piedra, metal, bueno, plástico, diferentes materiales, y de esta manera va logrando la forma, ¿sí? Entonces era lo que les decía, la fabricación tradicional es más o menos lo que se viene dando cuando se fabrican los moldes o cuando se fabrican las piezas a través de una máquina de control numérico, o las que comúnmente conocemos como CNCs. Sí, son las fresadoras de control numérico. Entonces, bueno, esa es básicamente la diferencia entre los dos tipos de fabricación. La impresión 3D, por ser una síntesis aditiva o una fabricación aditiva, pues permite o tiene estas tres características o estas tres ventajas. Entonces, todos los procesos de fabricación aditiva tienen en común que, primero, pueden generar geometrías complejas que no se pueden generar a través de los otros métodos de fabricación. Me refiero a los métodos de fabricación tradicional. Para generar una geometría compleja en los métodos de fabricación tradicional, pues tendríamos que tener o maquinaria muy compleja, o tendríamos que dividir la pieza en muchas partes para poder llegar a producir ese tipo de elementos. Sin embargo, la fabricación aditiva, como estoy creando desde cero a través de capas, pues lo que va a permitir es generar unas formas bien interesantes que por los métodos tradicionales no se van a poder ejecutar. Bueno, número dos, los objetos van a presentar siempre una textura de capas. Es decir, cuando ustedes ven los objetos van a ver que tienen unas lineecitas. Esto, digamos que se ve en unas tecnologías más que en otras. En todas se ve, pero hay unas tecnologías en las que esto va a ser más notorio debido a la resolución de las máquinas o debido a las técnicas que se estén utilizando para la producción de esa determinada pieza. Entonces, ahorita vamos a ver algunas características en algunas tecnologías de impresión 3D que son muy precisas y exactas, y ya vamos a ver como la relación de tamaño entre los detalles que uno puede sacar. Y finalmente, como una tercera característica, ofrecen una rápida conformación de prototipos. Esto hay que decirlo como entre comillas, y hay que aclarar que estamos hablando de prototipos, porque realmente a la hora de hacer la producción final
digamos, una producción masiva, entendiendo pues producción masiva como generar un objeto en masa, un objeto que va para las masas, se va a producir en serie y son miles y miles de unidades, pues aquí ya no es tan rápida la conformación. Y me refiero a que estos son procesos rápidos para la conformación de prototipos. ¿Por qué? Porque no voy a hacer un molde, no voy a hacer, bueno, diferentes elementos orientados a una producción masiva, sino a un prototipo. Entonces, desde el punto de vista de lo que significa un prototipo, sí es una rápida conformación. Sin embargo, los procesos de fabricación aditiva o la impresión 3D, pues en términos generales, sí es un proceso que es bastante demorado. Entonces, bueno, estos son el tipo de geometrías o de objetos que uno puede conformar, por ejemplo, por la técnica de deposición por hilo fundido. Entonces, miren ustedes allí la geometría, pues que es bien compleja. Quiero que vean algo aquí y es que en esta parte, ¿sí? En este modelo en particular, miren que hay, y aquí vamos notando características, pues como para que ustedes vayan apuntando allí y se vayan acordando. Y es que cuando yo planteo en un modelo tridimensional objetos que son sólidos, por ejemplo, yo hago un cubo y lo imprimo, realmente ese cubo por dentro no va a ser macizo, sino que la impresora o el sistema de la impresora va a detectar que obviamente en la parte interna, como no lleva, digamos, ningún tipo de soporte ni nada, entonces la misma máquina va a hacer estos soportes que ustedes ven aquí. Eso es como una especie de panal de abejas, que son básicamente las caras que le están dando soporte a estas superficies exteriores. Entonces, pilas allí con eso, porque esto es un factor importante a la hora de definir cómo va a salir una pieza en términos obviamente de los dos objetivos que les hablaba ahorita, o de un objetivo buscando una pieza funcional o un objeto funcional, o de un objetivo buscando una pieza estéticamente prolija, pues. Bueno, la segunda característica, estas son las primeras geometrías pues complejas que uno puede generar. La segunda característica es esta, las texturas de capas. Entonces lo que les hablaba ahorita, miren, por ejemplo, en esta parte de acá, y ustedes ven el grosor de cada una de estas capitas, ¿sí? Mire, por ejemplo, cómo se va construyendo o cómo se va adicionando material en esto. Entonces aquí les voy a mencionar una característica importante que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer modelos que van a ser impresos en 3D. Esa característica tiene que ver precisamente con el tipo de material y particularmente, digamos, con esta tecnología de deposición por hilo fundido. ¿Por qué hago referencia a ella? Pues porque es la más difundida en el mercado y son las máquinas, digamos, que más conocen o a las que más acceso, digamos, de una manera más fácil tenemos. Es la más económica de todas, ¿sí? Entonces, esto es importante. Bueno, la deposición por hilo fundido tiene una característica y es que ella funciona con plástico, ¿sí? Normalmente los plásticos con los que trabaja son plásticos que se conocen como termoplásticos dentro de su clasificación. Un termoplástico es un plástico que en presencia de calor cambia sus propiedades, ¿sí? Y está cambiando, digamos, de un estado sólido a un estado líquido o maleable, pues, donde se vuelve más maleable. Entonces, en ese proceso hay una característica que tienen los plásticos que se llama índice de deformación. Ese índice de deformación de los plásticos, pues, varía obviamente dependiendo de cada tipo de plástico. Pero por lo general se podría decir que los plásticos que se utilizan más comúnmente en la deposición por hilo fundido son el ABS, ¿sí? Es un plástico conocido como ABS, que su nombre es acrilonitrilo butadieno estireno, o hay otro plástico que se utiliza mucho, que es un plástico biodegradable, pues por este tema de la parte ecológica y todo esto, pues nacieron estos plásticos biodegradables que son, digamos, derivados de proteínas de lácteos o extraídos, digamos, del maíz y no sé qué. Entonces hay un plástico que se llama PLA, ¿listo? Ese PLA es ácido poliláctico, entonces digamos, es muy parecido al anterior, al ABS, pero la diferencia es que el ABS no es
biodegradable y el PLA sí. Entonces, dependiendo obviamente también del uso que se le vaya a dar a esa pieza, pues es conveniente hacerlo o en uno o en otro. Digamos que esos son como los dos más conocidos. No quiere decir que sean los únicos, porque también se puede imprimir en nylon, en plywood, bueno, hay un montón de plásticos allí, pero digamos que estos son muy conocidos y los que más se comercializan en el mercado. Entonces, la característica principal aquí que hay que tener en cuenta es que a la hora de que una pieza salga, una pieza se genere, uno debería tener en cuenta este índice de deformación que tiene el plástico. El índice de deformación, ¿qué es lo que me dice? Y lo podemos ver aquí en la imagen. Mire que hay algunas capas que se van creando del material que quedan por fuera, ¿sí? Es decir, sobresalen de una línea media. Hay algunas que están en la línea media y otras que están hacia adentro de la línea media, lo que quiere decir que ese índice de deformación del plástico puede hacer que el plástico quede, se extienda, se expanda o se contraiga. Entonces, entre esa distancia de expansión y contracción tenemos aproximadamente 0.3 milímetros, ¿sí? Como punto máximo o mínimo. Es decir, el plástico se puede contraer 0.3 milímetros o se puede expandir 0.3 milímetros. Entonces, por eso es conveniente que si ustedes van a hacer detalles superficiales en una pieza, pues tengan una profundidad o una protuberancia mayor a 0.3 milímetros. Yo diría que mayor a 0.5 milímetros, porque ya en 0.5 digamos que no es mucho, o sea, esas dos décimas de milímetro, pues no van a hacer como mucho la diferencia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, digamos que ustedes quieran hacer una maqueta y en la maqueta quieran colocarle, por ejemplo, una textura de ladrillo a la vista, pues la separación, digamos, de entre la mezcla y los ladrillos debería ser mayor a 0.5 para poder que se note, porque si no, se va a confundir con las veticas de cada una de las diferentes capas que conforman el modelo. ¿Listo? Entonces, ahí hay un punto que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño en Rhino, y es que si usted tiene una textura superficial, esa textura ojalá fuera mayor a 0.5 milímetros. ¿Listo? Bueno, debido a esta característica. Por supuesto, digamos, yo puedo reducir el tamaño de estas capas aumentando, digamos, la resolución de la impresión. Pero aumentar la resolución de la impresión, pues lleva o trae consigo, digamos, una problemática, y es que el modelo obviamente va a ser mucho más demorado de imprimir. Entonces, digamos que casi que la gran mayoría de las impresoras 3D trabajan como con 3 resoluciones. Una que es muy alta, donde pues independientemente de que aquí también se va a notar las capas, digamos que el paso entre una capa y la otra, ¿sí? La cantidad de material pues que se está metiendo allí dentro de esa capa es un poco menor, entonces este paso no va a quedar no se va a ver como tan grande, sino que las líneas van a quedar mucho más reducidas. Pero como les digo, eso aumenta notablemente el tiempo de impresión. Podríamos hablar que si una pieza en resolución normal, en la resolución más básica, se demora, digamos, 1 hora en impresión, en la resolución alta se puede demorar 3 veces más. Entonces, esa pieza que anteriormente se sacaba en 1 hora en la resolución normal, en una resolución alta se va a demorar unas 3 horas. Entonces, pues obviamente este aumento pues hace que uno prefiera trabajar con la resolución normal, y también en términos visuales, pues no es mucha la diferencia que se obtiene con respecto a una con respecto a la otra. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de rápida conformación, pues tenemos que esta misma tecnología no solamente se aplica a plásticos, sino que también, por ejemplo, en este caso, en la imagen que ustedes ven allí, es una tecnología que ya se está utilizando también para cerámicas. Entonces, pues esta forma en una cerámica es bien compleja de sacar a mano o con moldes. Entonces, aquí es cuando entra el tema de una rápida conformación, ¿sí? Cuando es una forma muy compleja o una geometría que es bastante complicada, entonces este método de la impresión 3D pues va a ayudar a que sea mucho más rápido. Incluso al final vamos a ver un videito por ahí de una empresa que ya está produciendo casas en impresión 3D. ¿Listo? Entonces ahorita
pues eso sí sería una rápida conformación porque estamos hablando de que una casa se puede imprimir en 24 horas. Entonces, pues imagínense la velocidad. Bueno, estas son las principales técnicas de impresión tridimensional. Primero está la estereolitografía, que era la que les hablaba, que fue como el que dio todo el boom de esta tecnología. Fue creada más o menos en los años 50 y se conoce como STL. Aquí hay algo importante y es que cuando uno va a orientar los modelos en Rhino para producirlos en una impresora 3D, esta es la extensión de archivo que uno tiene que utilizar. ¿Sí? Entonces me refiero a la estereolitografía con los archivos .stl. ¿Sí? Entonces cuando ustedes encuentren en internet un archivo con la extensión STL, es un archivo que está optimizado para la impresión 3D. Bueno, ¿en qué consiste la estereolitografía? Pues ese fue el proceso que generó el boom y bueno, básicamente les voy a mostrar aquí ahorita como videitos de cómo funciona, pero mientras tanto les voy a mostrar las piezas que se pueden producir. La estereolitografía es un proceso que funciona con un material que es un plástico, pero es un plástico fotocurable, es decir, es una resina fotocurable. Para que me entiendan el término fotocurable o de una resina fotocurable, es como la resina con la que hacen los diseños de sonrisa. La resina fotocurable es una resina que en presencia de luz ultravioleta se solidifica. ¿Sí? Es un líquido y cuando usted lo ilumina con una lamparita de luz ultravioleta, ella lo que hace es ponerse dura. ¿Listo? Entonces, en ese proceso, lo que hace, perdón un momentico, mientras les voy explicando, les voy buscando un video. Entonces, el proceso de estereolitografía, ese es un proceso bueno, aquí pueden ver ustedes, un momentico que aquí está la explicación. Bueno, fíjense aquí cómo funciona. Hay una cubeta. Bueno, aquí están explicando primero qué es lo que sucede. Digamos que yo en el programa de 3D tengo mi modelo tridimensional y esto lo paso por un software. Ahorita les voy a mencionar cómo se llama el software. Esto lo pasamos por un software que lo que hace es, de acuerdo a las medidas, a las diferentes formas que tiene, lo que hace es pedacearlo en capas, ¿sí? Distribuirlo como en diferentes capas. Entonces mire que ahí, después de que yo tengo ya las capas y cuáles son sus formas y todo, el programa lo que hace es generar las coordenadas que después van a entrar en la máquina. Al generar las coordenadas que entran en la máquina, entonces viene aquí ya el proceso de la máquina. ¿Cómo funciona la estereolitografía? En la parte de arriba, la máquina tiene un proyector láser, ¿listo? Y lo que va a hacer el láser es proyectar sobre esta parte de acá, sobre esta superficie, proyectar cada una de las formas de esas capas, de esos slices que se generaron. En la parte de abajo, esto que ustedes ven acá es una cubeta, ¿sí? Y esta cubeta, dentro de esta cubeta está la resina fotocurable, está líquido. ¿Sí? Obviamente estas máquinas deben estar previamente niveladas para poder que la resina, digamos, no esté más alta en un lado que el otro, sino que haya garantía de que esté plenamente horizontal. Entonces aquí hay una bandejita. Esa bandejita lo que hace es, si digamos este es el nivel de la resina, ella baja el tamaño de la capa. Supongamos que la capa es de medio milímetro. Entonces ella baja 0.5 milímetros y deja una capita de 0.5 milímetros de resina por encima de la cubeta. Esa cubeta tiene un montón de huequitos. ¿Sí? Aquí se puede ver, digamos, la cubeta ahí en el preview de este. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este láser empieza a proyectar la luz ultravioleta sobre esa capita. Entonces empieza a generar la proyección y conforme el rayo láser le pega a la cubeta, perdón, a la resina, la va solidificando, la va endureciendo. Entonces, cuando él termina de dibujar esta capa, la bandeja baja otro 0,5
y esto vuelve y proyecta otra y así sucesivamente y va proyectando y proyectando hasta generarse la figura, ¿sí? Entonces mire lo que hace acá. Entonces mire, ahí proyecta esto que van pasando aquí, esto es lo que va colocando, digamos, la capita. Entonces en el momento en que él va armando la pieza, al final, cuando ya la tiene armada, entonces la plataforma sube y saca toda la pieza. Y en el momento en que la saca, entonces aquí ya se genera, ya está generada la pieza. Sí, mire que ahí está subiendo ya, por ejemplo, la piecita. Mire, esta es la bandeja, esto que ustedes ven aquí abajo es como un panal de avispas y entre estos huequitos está la resina. Sí, por ahí pasa la resina, pues. Entonces mire ahí las piecitas. Aquí hay varias cosas también para que ustedes vean y es lo siguiente. Mire que las piezas son estas, ¿sí? Esto que hay acá. Pero esto que ustedes ven aquí son unas estructuras. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también a la hora de diseñar la pieza. Porque estas estructuras salen cuando obviamente la superficie que yo estoy generando pues no tiene un soporte, como esto se va creando capa por capa, entonces esto tiene que soportar las diferentes geometrías que vienen acá. ¿Ya? En la estereolitografía, cuando surge esta pieza, ahí en este momento ella está sólida, pero no sólida del todo, está como en un estado, digamos, gelatinoso. Entonces estas piezas toca hacerles un proceso posterior, que es primero pues cortarle las estructuras, ¿sí? Quitarlas. Y después de que ya le quita uno las estructuras, lo que hace es ponerlas en un horno de luz ultravioleta. El horno lo que hace es terminar de solidificarlas. Entonces, cuando yo les mostraba aquí a ustedes la pieza, esta pieza de aquí es una pieza que aún no está solidificada y esta sí. ¿Sí? Es decir, esta es previo a meterla en el horno y esta ya está cocinada. Para que ustedes se hagan una idea de la precisión que tiene esta máquina, esta pieza que ustedes ven acá, esto tiene como 2 centímetros de altura, o sea, 2 centímetros de largo, como por 1 de ancho. ¿Sí? Entonces miren el detalle pues de los numeritos. Estamos hablando que una letra de tamaño 8, mire cómo se ven. Una letra de tamaño 5, mire cómo se ve. ¿Sí? Entonces es bastante precisa. Mire, por ejemplo, los diámetros, 0.5 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Sí, y miren los dientes de los piñones. Entonces son bien precisos, lo que quiere decir que esta técnica, por ejemplo, a la hora de sacar prototipos de mecanismos y todo eso, es muy, digamos, es de las más ideales. Bueno, bueno, miren aquí los espesores de pared, 1 milímetro, 0.5 milímetros, 0.3 milímetros. Entonces esta técnica es bien, bien precisa. Bueno, vamos a ver si aquí más adelante meten Bueno, mira ahí esa es la proyección que se está haciendo sobre la resina. Y todo esto es el tanque de la resina y mire, ahí por ejemplo es una parrilla de un automóvil. Bueno, con esto pueden sacar carcasas, modelos de carcasas, piezas, bueno, plásticas en general, que se pueden utilizar, porque además la resina cuando queda rígida ya es, digamos, bastante resistente. Entonces se pueden generar piezas que sean resistentes a esfuerzos mecánicos y bueno, diferentes cosas. Vamos a ver si aquí muestran un poquito. Bueno, mire por ejemplo el tamaño de la piecita. Esto es como una especie de canasta de frutas y mire que aquí tiene unas bisagras. ¿Sí? Entonces se pueden hacer. Mira, mira, está haciendo la proyección de las. Bueno, ahí está hablando del proceso y bueno, miren ustedes las piezas como se genera.
Ese proceso es bastante costoso, sobre todo porque la resina como tal es un plástico que es bastante costoso y tiene una desventaja, y es que en el momento en que uno lo saca del recipiente, del envase en donde está, ya se empieza a solidificar, porque la misma luz del entorno hace que se empiece a endurecer. Entonces, pues uno tiene que aprovechar apenas salga la resina, tratar de gastarla en el menor tiempo posible, porque si no va a tener digamos, ese problema de que se va a endurecer. Y pues ya endurecida ya obviamente no va a servir. Bueno, hay algunos datos técnicos sobre los espesores de material y bueno, todo ese tipo de cosas, pero ustedes ya vieron que uno puede hacer paredes de 0.3 y en este caso, en esta tecnología como tal, pueden haber muchos detalles, ¿sí? Para los que deseen de pronto información, aquí en Cali hay algunas empresas que hacen este tipo de impresión. En Medellín también, en Bogotá pues hay bastante, yo creería. Conozco que en Medellín hay bastantes y el servicio no es tan costoso, ¿sí? Me refiero pues a economía de estudiante, es decir, uno puede mandar a hacer algunos detalles a estas empresas bueno, ya ahí tendría que ver es como los tiempos de entrega. Lo digo con el ánimo pues de que usted de pronto para algún proyecto en el cual tenga que hacer una maqueta o algo, lo pueden mirar a ver si les genera eso. Bueno, está la sinterización selectiva por láser. Esta es otra técnica que, pues, por supuesto, nació de ese primer concepto. La única diferencia es que aquí ya no se utiliza resina, sino que lo que se utiliza en la sinterización selectiva por láser es un compuesto de materiales. Normalmente es un polímero acompañado de otro que es un aporte, que hace aporte. Entonces, el aporte puede ser, digamos, metal, o puede ser alguna fibra como fibra de carbono, fibra de vidrio, bueno, ese tipo de elementos. En la sinterización selectiva por láser, pues tiene una ventaja y es que las piezas son bastante resistentes, dependiendo obviamente de la composición o de este material, pues compuesto que les digo, y si está compuesto, digamos, de un 20% de polímero con un 80% de metal, digamos, de aluminio. Entonces puedo generar piezas que pueden ser funcionales, por ejemplo, para un motor, como lo que ustedes ven acá, que esto es el múltiple de admisión de un carro. Entonces, la resistencia que tienen este tipo de piezas, pues es bastante buena. Entonces, se pueden hacer piezas con esfuerzos mecánicos, bueno, con una serie de cosas, y los acabados también son muy buenos. Esta, digamos que es la única tecnología esta es la única tecnología que no requiere superficie, perdón, estructuras de soporte. ¿Por qué? Porque al final bueno, esta es la máquina o una de las máquinas, pues porque ya ahora son más pequeñas. Este video es viejo, de hecho es del 2014, pero hay máquinas que son más pequeñas de estas. Estas máquinas son bastante costosas, ¿sí? Estamos hablando que una máquina de estas así grande puede estar costando más de $120,000. Entonces, esta máquina, bueno, les voy a mostrar aquí cómo trabaja. Un momentico, lo adelantamos hasta aquí. Entonces, mire, es básicamente el mismo principio. Lo que ustedes ven aquí es el material, es un talco, es una capita, digamos, de ese material. Este es todo el material, pues, que se aprovecha. Es decir, eso es como un polvillo. El talco, eso es un talco que está conformado por las partículas de plástico y las partículas, pues, del material compuesto. En este caso puede ser, como les decía, un metal, digamos, aluminio. Entonces, luego lo que hace este cabezote es poner una capa de láser encima de ese material. Entonces, el láser proyecta aquí la forma de la capa y cuando lo va proyectando acá, pues con calor lo que va haciendo es solidificarlo, ¿sí? Lo va derritiendo y las moléculas se van uniendo. Entonces, después de que esto termina de proyectar la capa,
pasa como una especie de cepillito por aquí que va dejando otra capa encima del material. Entonces esto vuelve otra vez y ejecuta el láser. Entonces mire que ahí está proyectando el láser, solidificando el material, y cuando él termina de hacer esa capa, entonces mire lo que va a suceder, que pasa por aquí esta barrita y se mueve. ¿Sí? Y ahí deja, ¿sí? Él saca de aquí y vuelve y la deja aquí encima. Entonces mire, ahí se vuelve otra vez a proyectar, y al final, entonces mire lo que hace, que se está generando la piecita, y lo que hace con la brocha es irle quitando el excedente. Entonces, eso que ustedes ven ahí, pues es una piecita, mira el tamaño, eso es una brocha de 2,5 pulgadas, y mira el tamaño de lo que están haciendo. Eso es como si fuera el Coliseo romano, pues como una estructura así. Entonces, bueno, también es bastante precisa, pero pues es una tecnología que es muy costosa. Entonces, ese es el sinterizado selectivo por láser. Bueno, la tercera técnica o tecnología es la más conocida de todas, que se llama deposición por hilo fundido, FDM o FFF, dependiendo, digamos, del idioma en el que se esté generando. Y esta técnica lo que hace es calentar un filamento a través de una resistencia, calentar un filamento y el plástico, obviamente, y ese plástico pues se va derritiendo y va saliendo inyectado por una boquilla. Lo que hace la boquilla es moverse en digamos, en los 3 ejes del plano cartesiano X, Y, Z, y va generando y va poniendo capa por capa. Entonces, perdón un momentico. Perdón. Posición por hilo fundido, es que es el cuento. Entonces, bueno, estas son las máquinas. Un momentico, yo adelanto aquí el video. Listo, entonces miren ahí lo que va pasando. Esto que ustedes ven aquí, pues es una boquilla que tiene unas resistencias alrededor. Esas resistencias pues alcanzan temperaturas de más de 200 grados. Entonces lo que hace es que por acá arriba entra un filamento del plástico, y el plástico se va derritiendo, y lo que hace la boquilla es ponerlo en esta bandeja. Entonces ella va construyendo capa por capa el objeto. ¿Sí? Entonces mírelo ahí en cámara rápida. Va construyendo. Bueno, aquí hablan pues de los diferentes tipos de impresoras 3D que hay. Mire que particularmente, digamos, esta se mueve en este eje y se mueve en este eje. Este es el eje Z, este es el eje Y, y en este caso el eje X lo está dando la bandeja. ¿Sí? Entonces mire que ahí tiene los diferentes ejes. Este es el filamento que ustedes ven que está entrando aquí. Aquí se calienta y él lo va poniendo allí encimita. Esta, por ejemplo, mire que la bandeja se mueve en este sentido. Bueno, ahí cambia publicidad. Bueno, esa es la deposición por hilo fundido. ¿Qué piezas se pueden crear con esto? Pues todo tipo de piezas. Hay que tener en cuenta que esta técnica sí requiere que uno haga un estudio primero de cómo va a ubicar la pieza, que ahorita les voy a explicar cómo es digamos, esa preparación, porque hay unos ángulos que
obligan a la máquina a crear estructuras de soporte, y a veces crear esas estructuras de soporte pues las puede hacer la máquina de manera independiente, o uno puede crear la misma estructura. Yo le recomiendo lo segundo, porque si uno deja que la máquina cree las estructuras, después cuando uno las va a quitar, la superficie no queda muy bonita, que digamos, queda como toda roñosa. Entonces lo que uno debe hacer es lijar, echar bisturí, calentar, no sé qué. Entonces es un trabajo pues que por más que uno haga no va a quedar perfecto. ¿Listo? Entonces hay maneras de evitar, digo en aras de generar un objeto que quede bien bonito, ¿sí? Estéticamente que se pueda ver bonito, pues puede uno hacer una subdivisión de las piezas o mover ciertos parámetros para que eso se genere bien. Otra cosa importante es que estas máquinas a veces vienen con un solo extrusor o vienen con varios extrusores. Cuando una máquina tiene más de un extrusor, puede tener una ventaja, y es que puede imprimir en dos colores diferentes. Entonces usted le colocan al extrusor 1 un color negro, por ejemplo, y en el extrusor 2 usted le coloca un color blanco. Entonces esto hace que dentro de la máquina, del programa, perdón, usted le puede decir a la pieza, mire, yo quiero que esta parte de la pieza la imprima en negro y esta parte de la pieza la imprima en blanco. Entonces la pieza le va a salir ya con los dos colores originales. Y otra característica es que, aprovechándose de esos dos o más extrusores, yo también puedo hacer figuras que normalmente con la fabricación tradicional no podría hacer. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una figura, como digamos una jaulita, y dentro de la jaula colocar un pájaro, pues por fabricación tradicional no lo podría hacer. Me refiero al tema de que si yo tengo, digamos, por ejemplo, supongamos que yo quisiera hacer una jaulita así, y en la parte interna pues quisiera colocar, qué sé yo, algún elemento. Vamos como esto. Entonces, si quisiera hacer esta figura, tendría un problema, y es que no la podría... Un segundito, muchachos, yo conecto el computador. Bueno, entonces, si yo quisiera hacer esta figura, no podría, no se podría imprimir. ¿Por qué? Pues porque esto queda en el aire. Entonces, en el momento en que esto quede en el aire, pues va a tener unas estructuras aquí. Y las estructuras pues estarían pegadas a esta parte. Entonces, ¿cómo hago para quitar esas estructuras a nivel interno? Pues quitarlas sería dificilísimo, porque me toca meter un bisturí por aquí, por esta parte, cortarlas, no sé qué, por acá cortar. Entonces se vuelve bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, esta parte de aquí, le digo, asígnela al extrusor con el plástico de color rojo, ¿sí? Y sobre esa, entonces lo que voy a hacer es generar las estructuras. Digamos que yo quiero generar una estructura en esta parte. Digamos que esta va a ser la estructura que va a sostener esta superficie. Entonces esta le digo que la haga con el extrusor número 2. Y en el extrusor número 2 yo puedo colocar un filamento que puede ser de un material que, cuando yo lo moje con agua, se disuelva, ¿sí? Entonces hay plásticos, hay termoplásticos de estos. Por ejemplo, está el ácido polivinílico, que es un plástico que en presencia de agua se deshace.
Entonces yo cojo las estructuras y le digo, todo lo que es estructura, hágalo con el extrusor número 2 y ahí le coloco ese plástico que se deshace en agua. Y en el extrusor número 1, entonces ya coloco en el ABS. Entonces al final lo que voy a obtener es esta figura y ya después cuando tengo esta figura lo que hago es sumergirla en agua y automáticamente lo que va a hacer el agua es quitar ese plástico que se disuelve y lo demás me queda bien. Entonces ya puedo generar este tipo de detalles. ¿Listo? Entonces no solamente me sirve para imprimir en varios colores, sino que lo puedo hacer también para, con esta intención de generar una pieza pues que por fabricación tradicional no sería posible hacerla. Bueno, entonces esta es la deposición por hilo fundido. Estas son las máquinas que les digo que hay en la universidad. Hay otra tecnología que se llama PolyJet. Esta pues es muy chévere, pero también es una máquina que es costosísima. Y tiene unas ventajas con respecto a los otros tipos de impresión. En el caso de la tecnología PolyJet, esto funciona más o menos como las impresoras que ustedes tienen en la casa, ¿sí? Como cuando uno tiene una impresora pues a color. La tinta también es una tinta fotocurable, pero tiene una ventaja y es que se puede pigmentar. Entonces la pigmentación de la tinta hace que yo pueda obtener algunos modelos en colores. Entonces mire la calidad, por ejemplo, de las piezas, mire que se permiten los ensambles, como ese tipo de cosas. Esa luz que ustedes ven ahí, pues es una luz ultravioleta que lo que hace es curar el material. Y como les decía, el PolyJet pues tiene también la ventaja de que pueden generarse, imagínense, 6, 10 milésimas de pulgada, es cada una de las capitas que puede hacer. O sea, tiene una resolución muy, muy, muy alta. Bueno, vamos a ver si aquí hay piezas. Aquí no muestran piezas de colores, pero, bueno, aquí sí. Fíjense, por ejemplo, bueno, mire que aquí está como la mezcla de los diferentes inyectores. Sí, funciona como la inyección de tinta. Y miren, por ejemplo, el tipo de pieza que puede salir. Esto es un casco de bicicleta y se pigmenta la resina y después se cura, entonces queda rígido. Estas piezas también son bien rígidas y pueden resistir impactos, pues diferentes cosas. Miren, por ejemplo, las piezas que se generan. Sí, mire la resistencia, por ejemplo, de las piezas, los colores. Son piezas que pueden servir, por ejemplo, para moldes de otros procesos como los procesos de termoformado. Esto, por ejemplo, para la evaluación de piezas médicas, el vestuario, por ejemplo, en las películas. Bueno, tiene infinidad, pues, de aplicaciones. Aquí en Colombia, pues, no conozco máquinas de estas, porque por supuesto son muy caras, son muy costosas, pero sí he visto piezas producidas por esa máquina. De hecho, en la Autónoma, en el Fab Lab de allá, hay varias piezas pues, en investigación que han hecho allá. Y si no estoy mal, creo que allá en la Autónoma también están pensando pues en costear una máquina de estas, pero pues más adelante. Bueno, este es el casco que les mostré ahorita. Hay una también que es bastante útil, que es el laminado en hoja plástica, y estos son el tipo de piezas que se están haciendo, ¿sí? Que se hacen. Y básicamente estos son varias piezas, varias hojas de PVC, de material PVC,
pegadas una con otra, y lo que hace es una cuchilla cortarlas. Entonces esto es bien parecido a lo que es la impresión sobre papel, sobre hojas de papel, impresión 3D sobre hojas de papel. Entonces les voy a mostrar acá. Más bien les voy a mostrar aquí, porque es que, bueno, más bien les voy a mostrar aquí. Que es este mismo concepto. Entonces, mire, esta máquina lo que tiene aquí es una resma de papel y lo que va haciendo, digamos, como el robot es cortarla, cortar los pedazos. Y haciendo cortes, imprime encima de ella y después los corta. Bueno, esta es la máquina, pues como que muestra el proceso. A ver si podemos ver una. Está aquí. Y entonces miren, por ejemplo, la calidad de las piezas que salen. Sí, miren, por ejemplo, esta piecita de acá. Bueno, ahí se pueden ver obviamente los pedacitos. Mire, por ejemplo, el tema de los tatuajes. Entonces, ¿cómo funciona la máquina? La máquina es la que ven ustedes acá atrás. Ella jala como una hoja de papel. Lo que hace es imprimir sobre el borde y después de que imprime sobre el borde, lo que hace es cortarlo. Pega y después encima pega la capa siguiente y así sucesivamente. A ver si se puede ver trabajando aquí. Si es una hoja continua, entonces aquí tiene la cuchilla y ella va cortando allí. Bueno, va imprimiendo y cortando pues una capa sobre otra. Sí, mire por ejemplo la calidad de los modelos. Entonces, esto es puro papel pegado en capas, una capa encima de otra. Bueno, listo, ya para, este pues tiene el mismo elemento, la única diferencia es que en lugar de ser papel es PVC, es una lámina de PVC, y esa lámina de PVC pues tiene una ventaja y es que como es tan rígida, al final como queda rígido, uno la puede perforar con taladro pues o con fresadora, o sea, la puede maquinar para de pronto colocarle de pronto tornillos, como es resistente también el plástico, entonces esto permite hacer piñones, permite hacer elementos mecánicos para hacer pruebas de prototipado. Bueno, les voy a mostrar acá, bueno, estos son los materiales, los que les decía ahorita que son como los más conocidos son este, ABS y PLA. PLA pues hay varias variantes porque hay PLA rígido, elástico, bueno, hay varios allí. Y pues básicamente cada uno responde más o menos a diferentes características, no solamente en términos de colores, sino en términos de densidades, bueno, del uso final que se le vaya a dar.
¿sí? Porque hay unos rígidos, hay otros que son elásticos, hay otros que son como un caucho. Este era el que les decía que es soluble en agua. Este pues tiene luce como si fuera MDF, o como una madera. Entonces es un plástico acompañado de madera, como de virutas de madera, y hace que se vea como si fuera un objeto de madera. Bueno, PLA flexible. Bueno, en fin, hay varias cosillas. Entonces, les quiero dejar sí una página acá. Que es esta que se llama iMaterialize. Se las voy a dejar allí en el chat. Listo, ahí les dejé el enlace en la sala de chat. Y esta página es chévere, es bien importante si ustedes quieren de pronto en algún momento hacer una investigación sobre los diferentes materiales en los cuales se puede hacer impresión 3D. No solamente plásticos, sino también metales preciosos y todo, porque la impresión 3D se utiliza mucho, por ejemplo, para el tema de joyería. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice impresión 3D, miren que aquí tienen las diferentes tecnologías, ¿sí? Los diferentes materiales plásticos en full color, metales preciosos. Entonces, por ejemplo, aquí están los diferentes y en esta página les explican todas las características que tienen los diferentes materiales. Entonces, por ejemplo, en el ABS, entonces les dicen, les dan como una ficha técnica. Incluso por aquí, por esta página, también los pueden comprar y les dicen que para qué tecnología se puede utilizar. Entonces, esto es, por ejemplo, para la deposición por hilo fundido. Aquí les explican también con videos, mejor dicho, todo lo que vimos ahorita, aquí lo pueden encontrar también ya con más detalle y con datos técnicos. Entonces, esta página es muy buena precisamente para ese tipo de cosas. Mire, aquí donde dice tecnologías, entonces están las tecnologías que acabamos de ver, estereolitografía, sinterizado por láser, multijet o polyjet, que fue la última, perdón, multijet es diferente a polyjet. Sí, veanlas, aquí están. Deposición por hilo fundido, moldes de cera perdida. Esto es como para joyería. Metal, impresión sobre metal indirecta. Metal bueno, impresión 3D metal. Entonces ahí están. Y cuando ustedes se meten a cada una de estas, pues les aparece el grafiquito de cómo funciona y el tipo de piezas que se pueden hacer, los acabados. Bueno, ahí está bien explicado pues como todo esto, como para que si tienen ganas como de ampliar el tema. Entonces, bueno, ¿cuál es el proyecto que nosotros vamos a desarrollar? Entonces, muchachos, en grupos de, un momentico. Listo, muchachos, entonces les voy a explicar en qué consiste el proyecto, fecha de entrega y también, bueno, cabe anotar que les acabo de colocar en la sala de chat el link al documento, a este documento que que voy a leer ahorita y se los voy a explicar para que ustedes sepan qué es lo que deben entregar. Entonces, bueno, dice por acá fecha de entrega, 3 de mayo del 2021, es decir, estamos a un mes, bueno, 28 días, pues, de la entrega. Objetivos del proyecto, aplicar métodos de creación de objetos tridimensionales optimizados para ser representados por procesos de modelado virtual y potenciar la comunicación de atributos y beneficios de un proyecto de arquitectura a través de modelos o maquetas desarrollados en tecnologías CAD/CAM. Aplicar métodos de creación de objetos tridimensionales que permitan ser optimizados y usados para procesos de prototipado rápido. Entonces, requerimientos de la entrega. Organizados en grupos de estudiantes de máximo 4 personas. Bueno, esto es un decir porque pues ya hay un grupo de 5, pero de todas maneras, bueno, ahorita voy a incluir allí los integrantes del grupo que faltan.
o en caso tal de que si las 2 o 3 personas que hay por allí que han faltado muchas veces a clase cancelaron el curso, pues entonces los 2 que sobren, más bien los distribuyo en los otros 2 grupos. Eso se los confirmaría dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces el proyecto consiste en diseñar y modelar en 3D una estructura orgánica de manera que pueda ser replicada como maqueta a través de la técnica de impresión 3D. Ahora, hay que tener en cuenta algo aquí, es que no necesariamente les voy a pedir que impriman en 3D el objeto. Sin embargo, sí hay manera de corroborar cuando un diseño pensado obviamente para hacerse en impresión 3D, para fabricarse en impresión 3D, se puede hacer o no a través de la misma aplicación. Me refiero a Rhino. Entonces, no necesariamente, no lo vamos a imprimir, pero sí lo vamos a dejar listo para, como mejor dicho, no, para que no sea sino exportarlo en STL, llevarlo al programa a Cura y de ahí de Cura, pues que se pueda imprimir en una máquina de estas. Bueno, entonces con una idea clara, cada grupo de estudiantes debe diseñar una estructura o edificación en Rhino, cuyas características sean formalmente orgánicas. Como parte del proyecto deben encontrar la mejor manera de optimizar el proceso de construcción de una maqueta mediante la técnica de impresión 3D. Entonces deben tener en cuenta aspectos como ángulos de voladizo, ya les voy a explicar qué son los ángulos de voladizo, para evitar la generación de estructuras de soporte, espesores del material permitidos, orientación para la impresión de la pieza, propuesta de división de las piezas en módulos, ensambles, etcétera, permitiendo identificar y evaluar los aspectos formales y estéticos de la propuesta. La maqueta deberá estar enmarcada en un volumen de 8 por 8 por 8 centímetros como tamaño máximo, como tamaño mínimo, perdón, y como tamaño máximo en uno de 20 por 20 por 20 centímetros. ¿Por qué estoy estableciendo este rango de volúmenes? Porque una pieza menor a 8 centímetros ya carece de bastantes detalles, ¿sí? O sea, es difícil en una máquina de impresión 3D hacer que tenga muchos detalles. Y una pieza más grande de 20 centímetros va a tener el problema de que se sale ya del área de impresión. Entonces, digamos que este es el volumen máximo que se puede generar en una máquina de impresión 3D. Dice, el proyecto se divide en 4 partes que deben documentarse: fase de diseño de la estructura, modelado y construcción de la estructura con especificaciones orientadas a la producción, planeación de la producción en entorno digital 3D de los módulos y los ensambles, y la generación de la maqueta, que esta generación de la maqueta, pues simplemente me van a entregar ustedes el archivo 3D con la maqueta armada o modulada. ¿Listo? Se debe entregar maqueta impresa con acabados finales. En este caso, esto lo vamos a evaluar con el archivo del modelo 3D. Entonces, lo único que me van a entregar es el archivo del modelo 3D, obviamente con la estructura o la maqueta pues armada. Criterios de evaluación a tener en cuenta: detalles de modelado tenidos en cuenta para la creación del diseño de la estructura, el nivel de complejidad del objeto, ensambles, piezas móviles, etcétera, un 30%. Correcto uso de técnicas de modelado 3D orientadas a producción, es decir, validez para la fabricación desde Rhino, la manera como ustedes me expliquen cómo lo van a imprimir o cómo lo imprimirían ustedes para que les evitara el tema de las estructuras de soporte, para optimizar esa pieza, mejor dicho. Y simulación válida del Makerware, la maqueta, que esta la vamos a evaluar, es obviamente con el tema de cómo se ajustan los ensambles en la aplicación, en Rhino, bueno, y ese tipo de cosas. Permítame un segundito que ya les voy a mostrar un ejemplo que tengo acá de una maqueta. Cuando uno habla del Lego como tal, es un componente o un módulo que se modula, valga la redundancia, con varios de su mismo tipo, es decir, con varios que a nivel formal son parecidos o tienen características similares, y esas características hacen que se puedan
encajar unos con otros, ¿sí? Se pueden ensamblar unos con otros para armar diferentes elementos. Entonces, si ustedes pillan, por ejemplo, esto, mire que este juego tiene, digamos, esto sería un módulo, el desarrollo de un módulo. Esta partecita de acá sería otra pieza que sería la pieza que me permite ensamblar este de aquí con este de acá y en cada de los huequitos, cada uno de los huequitos que están aquí, pues yo podría colocar las puntas de todos estos diferentes modulitos que hay acá. Inclusive, mire que esto tengo otro módulo aquí que se engarza en estas partes de acá, sí encaja con esas partes y yo puedo armar diferentes cosas con eso. Mire que tengo otro modulito de llantas, bueno, diferentes cosas ahí. Que ese mismo juego me sirve, por ejemplo, para armar este avión. ¿Listo? Está el popular mecánico, que son diferentes módulos que me permiten armar, digamos, una estructura. En este caso es como un dinosaurio, una especie de dinosaurio. Esto es como una retroexcavadora, un helicóptero, bueno, un robot, un elefante, bueno, varias cosas allí. Y que son diferentes piezas que guardan una similitud formal, guardan ciertas características formales que me permiten ensamblarlas unas con otras para generar diversas formas, en este caso, estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, miren esto. Miren, por ejemplo, esta estructura. Entonces, esto también podría llegar a ser, digamos, un objeto. El que les iba a mostrar, sino que no lo encuentro por acá, la otra estructura que les iba a mostrar ahí, eran unas que habían hecho unos compañeros de ustedes en un semestre pasado, o en semestres pasados. Bueno, un momentico, yo miro a ver si está por aquí. No. No, más bien la voy a buscar y si la encuentro se la muestro la próxima clase. Pero bueno, más bien se las voy a como a diseñar o para que ustedes la entiendan aquí. ¿Qué era el jueguito o cómo funcionaba el jueguito que tenían los compañeros? Ellos lo que hacían era que inventaron un módulo que era un cubito. Entonces, en ese cubito, ellos lo que hacían era generar una, sí, una serie de huecos. Entonces, por ejemplo, un momentico, yo pongo esto en el centro. Entonces, por ejemplo, ellos tenían un modulito que era algo así. Yo le quito a este, a ver si me lo permite. Ya, que era algo así. Y entonces este modulito lo que hacía es que, por ejemplo, si yo quería hacer una estructura, entonces pongo esto, digamos, lo pongo aquí arriba y cojo con un palito de estos. ¿Sí? Entonces voy armando, voy armando la estructura así, entonces aquí en la punta entonces coloco otro de estos. Y entonces tenían otro módulo que no necesariamente pues tenía sobre todas las caras, sino que por ejemplo era este módulo más otra carita. Entonces la otra cara que tenía era una cara que era así.
Bueno, vamos a colocarlo exactamente en ángulo de 45. Ahí, está en el ángulo de 45. Sí, entonces era esta vaina así y bueno, aquí yo le voy a quitar esto. Esto lo voy a unir. Bueno, de hecho, venga, le quitamos todo lo de adentro. Entonces, por ejemplo, también tenía uno así, que por supuesto también tenía huequito aquí, huequito acá. Entonces, si yo quisiera generar, ¿sí?, la estructura, entonces vengo y cojo esta. Sí, entonces yo podía generar estructura, digamos, de este tipo. Aquí tenía otro huequito, acá también tenía otro huequito, entonces puedo colocar varios elementos y finalmente generar como una estructura como las cosas que ustedes ven aquí. Bueno, parecido más como a lo que les mostré ahorita, como a esto, como este tipo de cosas. Donde este cubo o estos elementos serían como estas partes de acá y los conectores simplemente eran palitos de balso que unían unos con otros. ¿Listo? Entonces puede ser algo así. Eh, puede ser también, por ejemplo, y esto lo digo pensando en, bueno, ahora les voy a mostrar este proyecto. Hace hace algunos años, un par de años, yo trabajé con un arquitecto que él vive en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces él tiene un proyecto que son estas casas que ustedes ven acá. Un momentico, yo abro otra ventana. Yo les voy a mostrar, bueno, les voy a mostrar el tipo de casas. ¿Qué son estas casas? Construcciones modulares. Bueno, ¿qué son estas casas? Construcciones modulares. Y estas casas tienen un tema y es que, a ver si encuentro aquí imágenes de proyectos que ya hayan hecho cambio la página. Yo creo que por Google se ve mejor. Ah. Listo, entonces píllenlas aquí. Estos son los módulos. Sí, cada una de estas piezas que ustedes ven acá. Entonces estas casas son casas prefabricadas, estos son módulos en fibra de vidrio y lo que hacen es que tienden una plancha, sí, que es como la base de la casa, donde va a ir el piso, pues, y todo lo demás, y se compran módulos y que se pueden ir adicionando y los módulos se pueden conectar entre sí a través de diferentes agujeros que funcionan como puertas. Entonces, por ejemplo, yo tengo este módulo acá y si yo quiero el módulo de cierre, entonces lo pongo aquí, entonces tengo un área determinada.
pero también tengo unas áreas o unos módulos a través de los cuales yo puedo alargar la casa y generar el espacio que yo quiera y conectarlos entre sí. Entonces, por ejemplo, esta es una configuración con la parte al frente, bueno, diferentes elementos. Y al final, pues todo esto que ustedes ven aquí, esto le colocan encima, bueno, normalmente sucede esto, que lo cubren pues como con plantas, pues le hacen un tema ahí de paisajismo que se ve bastante chévere. Y adicionalmente, pues el tema de que son casas que son muy frescas, pues por tener este tipo de recubrimiento, bueno, todo este tipo de cosas. Bueno, mírenlas por dentro. Sí, los espacios son bastante amplios, se ven chéveres. Sí, mire, por ejemplo, aquí otra forma de hacerlo, pues si no es con plantas, sino así, con acabado. Entonces, bueno, hay como unas casas básicas que son como este tipo de cosas, inclusive se han construido hoteles y bueno, diferentes cosas. Me contaba pues el cliente, el dueño de esto, o uno de los dueños de esto, que se vendían mucho por allá en Dubái, pues como por allá por los Emiratos Árabes y todo ese cuento, para hacer, por ejemplo, hoteles campestres, como ese tipo de cosas. Pues bueno, está ahí. Entonces, yo no desarrollé esta idea con él, esto es una idea que él ya traía, pero a partir de esta idea se desarrollaron otras características. Entonces, nosotros, bueno, él lo que hizo es que él me presentó otra idea que era esta. Esto que ustedes ven acá es un domo que se construye a partir de unos módulos. Entonces, ¿en qué consiste el módulo? El módulo es vamos a ver si aquí hay acceso a la página. Así. Parece que aquí no me muestra no, cambiaron la página. Sí, no, cambiaron la página. Bueno, pero a ver, les muestro este. Este producto, bueno, aquí hay otros ejemplos. Es un domo que se construye a partir de unos módulos. Entonces, esos módulos son una lámina. Es que no, lástima, no. Venga, yo miro a ver si se puede encontrar aquí en YouTube el videito. Ah, sí, aquí está. Bueno, entonces póngale cuidado a lo que es el videito. Este domo que ustedes ven ahí se construye de una forma modular. Entonces el módulo se produce a través de una lámina. Esta lámina tiene una característica y es que son dos elementos. Esto es un sánduche donde, digamos, aquí en la parte central, esto es una lámina de polietileno, de plástico, que está recubierta por dos caras de aluminio. Entonces, ¿qué hacen? Con láser, lo que se hace es que se proyecta, digamos, una forma sobre esta parte de acá del láser y entonces se rompe, se parte. Y entonces aquí quedan unos espacios que estos espacios van a permitir que se pueda doblar, que se pueda plegar, aprovechando pues la flexibilidad del material, que se pueda plegar esto, entonces quedan como una especie de bisagras, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá. Esto es aluminio, esto es el material interno y de la otra parte queda aluminio. Entonces uno haciéndole huecos, pasando tornillos por ahí, lo que puede hacer, mire los módulos
planos, y lo que se hace es generar unas bisagras en todas estas partes que van a permitir que cuando uno los doble y los junte entre sí, pues puedan formar ese domo. Entonces, por ejemplo, un domo como el que ustedes ven ahí, miren la cajita en la que cabe, en esta cajita. Entonces ahí el video muestra pues como con pocas personas se puede armar un domo de eso. Entonces mire, ahí lo están armando pues. Entonces obviamente quedan unas pestañitas, esto con la ayuda pues de un destornillador eléctrico, entonces lo pueden ir armando y el módulo, el domo queda resistente al agua pues y otras cosas. Y adicionalmente estas partes de las puertas hacen que se puedan generar unos corredores donde yo puedo conectar varios domos de estos. Por ejemplo, lo que pensaba el cliente mío era que estos domos se pueden utilizar, por ejemplo, en las petroleras. Como ellos a veces tienen que establecer campamentos, digamos, los campamentos los hacen con esto, y después cuando ellos ya tienen que retirarse, porque ya, digamos, extrajeron todo el petróleo y lo que sea, entonces pues no tienen que hacer una construcción que valga un billete ni nada, sino que simplemente el domo lo recogen y vuelven y otra vez y lo arman en otra parte. Entonces yo lo puedo armar y desarmar como yo quiera. ¿Listo? Entonces mire que ahí está las... Entonces, bueno, yo le desarrollé a él o sea, él vino con esta idea, con esta misma idea, pero unas variaciones, para crear como una especie de unos hangares. Entonces yo le desarrollé a él todo este tema y después estuvimos trabajando en otras ideas que él tenía sobre una teja que se modulaba y formaba unas casas y unas cosas así, que en este momento lo están produciendo en México. Entonces están generando los moldes y todo eso. Entonces buscaré por ahí la información y se las mostraré en la próxima clase, pero es más o menos como este tema. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con esto? Que ustedes puedan generar digamos, un modelo que se pueda prototipar y que ese prototipado me dé para generar, digamos, una estructura con la que ustedes de pronto puedan construir una edificación, un puente, bueno, diferentes elementos. Entonces, bueno, por lo pronto vayan esperando, vayan pensándolo, ¿listo? Y para la próxima clase, entonces vamos a empezar a revisar ideas para saber cómo poder comenzar a modelarlo, ¿listo? La próxima clase también les voy a explicar algunos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de generar este tipo de piezas a través de impresión 3D, y voy a buscar otros ejemplos para mostrarles y que pues en ese sentido se les abra la mente pues como ideas nuevas que puedan tener para generar estos sistemas como de edificaciones o estructuras. Bien, entonces vamos a dejarlo allí, igual vayan pensándolo para la próxima clase. Si tienen ideas, busquen estos, sí, lo que les, juguetes de construcción, como para que vayan viendo formas de módulos o este tipo de cosas de cómo se puede modular una forma con otra, para poder empezar a construir diferentes formas. Sí, miren, por ejemplo, aquí todos los módulos que hay, las piezas que hay. Es como para poder generar esas estructuras modulares como tal. Mire, por ejemplo, estos modulitos acá. Incluso hasta los mismos tazos. No sé si ustedes se acuerdan de los populares tazos que venían en los paquetes de Yupi, que eran como estas vainas. Sí, sino que estos son de cartón, pero que uno podría construir como diferentes cosas con eso. Ese tipo de elementos es a los que me refiero. Entonces, piénsenlos, la próxima clase los revisamos y bueno, vamos a dejar hasta ahí entonces. Pero bueno, listo, muchachos. Quedamos pendientes entonces para dentro de 8 días. Aprovechen esta semana para reunirse y si van teniendo ideas o alguna cosa y me las quieren presentar y quieren que yo las revise, pues también es válido que me lo envíen a través del correo electrónico. Entonces, bueno, listo, muchachos. Nos pillamos hasta dentro de 8 días.